doctor Vladimir para que aborde el tema del Estado descentralizado. Doctor, adelante. Muchas gracias, camarada Flavio. Bien, entonces, en el segundo punto del programa, Perú Libre plantea un Estado descentralizado. Entonces, el Estado descentralizado, compatriotas, es fundamental para el desarrollo de los pueblos. El Estado centralista, por el contrario, como es el Perú, es propio de las oligarquías. Es propio de los pequeños grupos que gobiernan el país. Por eso es que ellos se oponen a la descentralización de las facultades y del poder. Es natural, porque ellos en este momento, a sola firma, en Lima, con 1 o 2 personas, deciden el futuro del Perú. Que no sería lo mismo que alguien que quiera contratar con el Perú pueda consultar con las regiones que están afectadas desde el área de influencia de algún proyecto, que serían 2, 3 gobernadores. Entonces, eso no quieren. Ellos solamente quieren decidir a raíz del poder oligarca que tienen. Entonces, el Estado descentralizado es sumamente importante, porque mientras no tengamos el Estado descentralizado, la economía que produzcan todos los pueblos van a ir a concentrarse en la capital, desconociéndose lógicamente los derechos de todos los pueblos que producen esa riqueza. Por ejemplo, el Perú profundo, vamos a decir en las Bambas, produce cobre. El personal, los obreros, los comuneros, todos son explotados. Sus ríos y sus tierras son contaminadas. Y si reclaman, son reprimidos con la policía. Ese es el Perú profundo. Mientras el Perú oficial, que es el que firma los contratos ley, especialmente en Lima, no aporta absolutamente nada, pero ahí radica el cajero, el que cobra las migajas, inclusive que les dejan las transnacionales, pero con eso están felices. Entonces, el Perú profundo produce, el Perú oficial, que es la capital, cobra, y finalmente el desarrollo nunca llega ahí. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado? Por ejemplo, en el Estado descentralizado, las empresas que operan en determinada región deben tributar en esa región y no en Lima. Porque pareciera hasta el momento que San Isidro en el Perú es la zona minera del país. Porque ahí están los locales de todos los entes recaudadores. Y sabemos que eso evidentemente no es así. Pero bueno, pareciera, ¿no? Pareciera que es el centro minero. Entonces ahí solamente está el cajero. Las minas están adentro en el Perú. Por eso es que en el Perú en este momento el sur piensa así, ¿no? Nosotros tenemos la mina de las Bambas, tenemos Quellaveco, Toquepala, Espinar, gas de Camisea, el litio de Puno y todo eso, y con todo eso nos maltratan y nos meten bala. Y esta zona del sur es la que soporta económicamente al Perú, con sus minas y todos los recursos que le da. El gas, le falta nada más petróleo. Entonces, ese es el Estado, pues, centralista. Ahora, la descentralización avanzó un poco, sí, pero no es lo suficiente. Han descentralizado la educación, han descentralizado la salud, han descentralizado la cultura, han descentralizado todo lo que el capitalismo lo ve como hueso. Pero lo que es la carne, llámese petróleo, gran minera, mediana minera, gas, comunicaciones, carreteras, todo eso
eso no lo suelta el Estado centralista, lo sigue manejando Lima. Entonces, el hueso para las regiones y la carne para Lima. Esa es la filosofía. Ahora, pueden descentralizar todo o hacer la finta. Por ejemplo, el Ministerio de Salud se ha descentralizado en Dirección de Salud. El Ministerio de Educación se ha descentralizado en Dirección de Educación. El Ministerio de Turismo se ha descentralizado en Dirección de Turismo. El Ministerio de Transportes se ha descentralizado en Dirección de Transportes. El Ministerio de Agricultura se ha descentralizado en Dirección de Agricultura. Pero hay un ministerio, el más importante, que nunca lo van a descentralizar, que es el Ministerio de Economía. Por eso es que en ninguna región existe la Dirección Regional de Economía y Finanzas. Nunca va a existir. Porque el día que haya una descentralización fiscal y una descentralización tributaria, podremos decir que este país recién ha avanzado en descentralización. Ahora, del 100% que se le asigna al presupuesto anual de la República o al presupuesto del año fiscal, como quieran llamarlo, el 70% se queda en manos del gobierno central. El 18% se reparten entre los 25 gobiernos regionales y el 12% va para el total de 4.385 municipalidades del Perú, que incluyen a las municipalidades de centros poblados. Imagínense, con el 12% todas las municipalidades en el Perú paran la olla. Y con el 18%, los 25 gobiernos regionales a quienes les dicen inútiles, incapaces, les da mucha plata, ¿no? Y el Estado se queda con el 70% y no es capaz de construir un hospital en Lima. Porque los hospitales 2 de Mayo, Arzobispo Loaiza, Hospital del Niño, al no tener gobernador regional, Lima Metropolitana, tendría que haberlos parado el gobierno central. Pero no lo hace. Porque entonces, o son más incapaces, ¿no? O simplemente les importa un comino. Y para mí es lo segundo, porque incapaces no creo que sea. Entonces, así es como se expresa la opulencia en Lima, en las capitales, y la extrema pobreza en los pueblos del Perú. Ahora, nosotros, ¿qué planteamos como gobierno, o como Estado, como partido? Bueno, nosotros planteamos que las empresas que desarrollen actividades económicas en alguna región deben pagar sus impuestos ahí, en cada región. No deben pagarlo en Lima. Ahora, ustedes dirán, pero eso no significa que el dinero se va a quedar en Junín o en alguna región. Correcto. Pero nuestros indicadores de aporte económico suben. Y al expresar nosotros un movimiento económico en nuestros indicadores, las inversiones vienen directamente. Y con el tiempo esto va a facilitar la descentralización fiscal y la descentralización tributaria. ¿Qué más debemos exigir? Bueno, que transfieran tecnología, pero no solamente en algunas clases o capacitaciones, sino también en equipamiento. ¿Qué más debemos exigir? Que las transnacionales que se instalan, por ejemplo, en Puno, ya no estén trayendo pues picos, lámparas, mamelucos de China, sino le compren al mercado local de Puno, para que genere en este instante un impulso de la economía y genere más empleo. ¿Qué más tienen que hacer? Tenemos que exigirle que más del 60% de sus empleados sean gente de la región y no estén trayendo mano de obra barata de otro sitio a explotarlos, ¿no? Y dejando la mano de obra de la jurisdicción, trayendo extranjeros o trayendo gente de otro sitio, pero recortándoles derechos laborales. Entonces, ese es el Estado por el cual tenemos que luchar en cuanto a lo que es la descentralización.
la descentralización es fundamental. Y la descentralización, camaradas, no nos han dado porque, bueno, pues ellos han sido buenos en darnos la descentralización, en absoluto. La descentralización ha sido posible porque el Estado ha tenido que abrir una válvula porque habían conflictos, inclusive armados, al interior del país. Y tuvo que democratizar un poco más el Estado para que los pueblos se desarrollen. Si no hubiera sido por el conflicto armado interno, no existiría la región Brain, por ejemplo. Y la región Brain recibe más dinero que cualquiera de las regiones. Ahora, que los militares que manejan eso no hagan ninguna obra, no la veamos, es otra cosa. Pero la descentralización ahí cumplió, por ejemplo, un rol. Eso en cuanto al Estado descentralizado que nosotros quisiéramos establecer. Y cuando haya descentralización, el Estado va a ser mejor. Pero ¿qué ha hecho el Estado para terminar con la descentralización? Ha descentralizado las direcciones que les he mencionado, pero no se resigna a perder el control. Por ejemplo, en todas las regiones existe la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. Correcto. Entonces, esa dirección descentralizada tiene que encargarse de todo el departamento. Y si se encarga de todo el departamento, ¿para qué existe Provías descentralizado del gobierno central operando en las regiones? No tiene ningún sentido. Si nosotros tenemos la Dirección Regional de Trabajo, ¿para qué existe SUNAFIL en cada una de las regiones? Si nosotros tenemos un gobierno regional con una gerencia regional de infraestructura, ¿para qué existe el PRONIS, el Proyecto Nacional de Inversiones en Salud? O el Proyecto de Inversión en Instituciones Educativas, el PRONIET. ¿Para qué existen? Si tenemos nuestro gobierno regional que tiene esas facultades y tiene presupuesto. Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué siguen existiendo? Por ejemplo, el PRONIS, que es el Proyecto Nacional de Infraestructura en Salud. ¿Para qué existe? Existe primero para mantener a la burocracia parasitaria en esos departamentos que no hacen ni un plano, no hacen ni un expediente. Segundo lugar, existe esa oficina ¿para qué? Para que inviten a sus amigos a las consultorías y le saquen dinero al Estado. Y tercero, existe ¿para qué? Para que ellos cumplan una agenda privatizadora. Por ejemplo, ¿qué pasó en el PRONIET con el Ministerio de Salud respecto al Instituto de Ciencias de Enfermedades Neoplásicas de Junín, en Concepción? ¿Querían privatizarlo? ¿Qué proyectos ahora impulsa el PRONIET, que son proyectos de inversión en educación en el Ministerio de Educación? Proyectos de APP, es decir, proyectos de asociación pública-privada en educación. Para eso sirven. No sirven para otra cosa. Por eso yo le dije al presidente Castillo, desactive, elimine toda interferencia del gobierno central con los gobiernos regionales. Pero bueno, escuchó, lo planteó una vez en la Asamblea de Gobiernos Regionales y cuando era presidente no lo hizo. Eso sería mi intervención, camarada Flavio.